Vamos a tener abierto entonces en el capítulo 3 de Mateo, pero vamos a enfocarnos en el versículo 13 al 17, sobre el cual voy a predicar hoy. Pero bueno, vamos a hacer una introducción un poco histórica de lo que estaba pasando con Juan el Bautista, que estaba en el río Jordán. Sabemos que Israel, escuchen bien, hacía 400 años que no tenía una voz profética. Después del exilio hubo ahí profetas al final, pero después vinieron lo que se llaman los años del silencio, donde si alguno tendría alguna profecía se avergonzaría, como dice una profecía anterior, donde a propósito obviamente Dios no dio ninguna revelación, porque la revelación o las profecías acerca del Mesías ya estaban hechas. ¿Qué tenía que hacer Israel en 400 años? Ustedes piensen un poco, nuestra nación sí apenas tiene más de 200 años, como si vamos allá a su constitución, ¿sí? 400 años es muchísimo, por lo tanto muchos se olvidaron de cuál es la función del Mesías. Hoy esperaban un Mesías porque era, claro, su religión nacional, entre comillas, para muchos de los judíos, pero otros se habían olvidado que iba a venir a ser el Mesías. Pero dentro de la profecía que anunciaba el Mesías, anunciaban también las profecías, el libro de Jeremías, en Isaías, acerca de alguien que iba a venir, un profeta, antes de la aparición del Mesías. Y el anuncio se cumplía en Juan el Bautista. Y Juan el Bautista aparece haciendo un acto un poco extraño, aunque algunos dicen que este acto se llevaba a cabo con los gentiles cuando querían pertenecer a la nación judía y a la fe en Dios, en el Dios verdadero. Ellos tenían que pasar por un acto de bautismo y obviamente la circuncisión que pide la palabra. Eso es especulativo porque la palabra no nos muestra que en el Antiguo Testamento de un gentil para pertenecer al pueblo de Israel tenía que bautizarse, pero digamos que la práctica del bautismo, como una práctica proselitista, es decir, de que tenían que formar parte del pueblo de Israel, a lo mejor no era desconocida, o sea, no era un acto tan raro, un bautismo. Pero este bautismo tenía un significado diferente, único e irrepetible. Usted dice, pues bueno, hoy tuvimos 3 bautismos, pero no es el mismo bautismo. Este bautismo de Juan, como la Escritura lo dice, ustedes lo hemos leído, que venía a él gente confesando sus pecados, es decir, que era un bautismo para arrepentimiento de pecados, pero ¿por qué? Porque iba a venir el Mesías. O sea, desde que Juan comenzó este ministerio, que no fueron muchos meses, sino que estuvo allí, él esperaba en algún momento que iba a pasar esto, que en medio de la multitud que él bautizaba, ¿sí?, iba a aparecer aquel que según él pensaba, ¿no?, lo iba a bautizar a él. Porque él bautizaba a toda la gente, pero ¿quién me bautiza a mí? Yo también soy un pecador, decía Juan. Entonces él pensaba, bueno, tenía una confirmación de Dios que el Mesías iba a venir, justo cuando él estaba haciendo este acto, y que él pensaba, bueno, cuando venga me va a bautizar a mí, que soy un pecador. Pero no lleguemos todavía a ese punto. Veamos quiénes venían a este bautismo de Juan. Solo tenemos que a este bautismo de Juan, sí, venían varias personas que no eran justamente lo que los religiosos de Israel esperaban. Dice que venían las prostitutas, podemos decir, las rameras, y los publicanos, personas que ya no consideraban parte del pueblo de Israel, ¿sí? Entonces ellos se adelantaban, venían. ¿Por qué venían? Porque realmente les impactó y les llegó la predicación de Juan el Bautista. O sea, no era un venir hipócrita el de ellos. Pero nosotros vemos allí que había más personas, aparte de las rameras, aparte de los publicanos, ¿sí? En versículo 7 nos dice que venían muchos de los fariseos y los saduceos. Ya sabemos quiénes eran los fariseos y los saduceos. Fariseos
eran una parte de una secta judía que era muy estricta con respecto a la ley y podemos decir que ellos eran los que más influían al pueblo. Después estaban los saduceos, que eran los que más influían en política, tenían diferencias doctrinales que ahora no podemos explicar, pero eran básicamente los dos las autoridades religiosas. Entonces, ¿a qué venían al Jordán? ¿Sí? Ciertamente venían a curiosear, no venían a arrepentirse de sus pecados, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús les dice ahí, ¿no? No piensen que tienen a Abraham por padre. Ustedes son pecadores y el Mesías viene por los pecadores, pero ellos no entendían esto. Ese es el problema. O sea, las autoridades religiosas, en vez de preparar, podemos decir, tuvieron 400 años, pero por lo menos generación, preparar al pueblo diciendo cuál es el carácter sacrificial del Mesías, es decir, un Mesías que tiene que venir a morir, a humillarse, a tomar el lugar del pecador para quitar el pecado. Pero ellos no lo enseñaron así. Entonces pensaban ellos, bueno, las prostitutas, los publicanos, pobre gente que va ahí, pero vamos a ver qué tiene para decir este palabrero llamado Juan, ¿sí? Que Juan el Bautista, ¿no es cierto? Él le dice generación de víboras. Porque iban de una manera hipócrita. No iban con un deseo de arrepentimiento como iban nosotros, sino que iban simplemente a ver qué pasaba, qué acontecía. Y ellos esperaban un Mesías, sí, pero cuando venga el Mesías, los va a llevar a ellos, que son la élite, podemos decir, religiosa, a gobernar con él. Eso es lo que esperaban. Tener un lugar acomodado con un Mesías que iba a venir a reinar, pero no a sufrir. Por eso Juan el Bautista, recuerdan que presenta a Jesús como el Mesías sufriente. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando decía el Cordero de Dios, estaba diciendo, es el símbolo de todos los sacrificios del Antiguo Testamento, de todos los corderos que se han sacrificado por 1450 años aproximadamente, ahora se cumple en un solo cordero, porque es el Cordero de Dios. Los otros eran los corderos de la majada, los que traían a los sacerdotes, tenían que ser perfectos, sin tacha, pero eran animales. Ahora viene el Hijo de Dios encarnado y como un cordero sufriente. Tampoco eso lo iban a entender y no lo entendieron en el tiempo de Jesús, ni los fariseos ni los saduceos. Algunos pocos sí, que se arrepintieron, ¿no es cierto?, y creyeron en Jesús como el Mesías. Pero nosotros vemos aquí, en esta primera parte, lo mismo que pasa hoy en día. Mucha gente viene porque Dios la trae para un arrepentimiento de sus pecados, para un recibir, podemos decir, al Mesías, al verdadero Salvador, a Jesús, para poner fe en Jesús, y todo eso lo hace Dios. Pero como siempre ha pasado en historias, dentro del cristianismo van a estar los curiosos. Van a estar aquellas personas que van a decir, ¿y esto a ver qué es? O van a decir esto de la iglesia, a ver qué es, la ICBR, lo ven en internet, vienen, miran, ven cómo cantan, escuchan algo, ven el bautismo, no sé qué verán, pero no pasan de la curiosidad. Cuando se le dice, necesitas, al igual que en aquel tiempo, ¿no es cierto?, las personas que venían a confesar sus pecados, necesitas confesar tus pecados, abandonar tus pecados y creer en Jesús. Imagínate que cuando un fariseo era enfrentado con esa realidad, ellos estaban ahí, a la orilla, inmóviles, diciendo, no, nosotros no necesitamos eso. Pero los curiosos se fueron. Los curiosos se van cuando el evangelio es predicado. Muchas personas pueden venir, a lo mejor quizás parecen no como un fariseo, pero sí vienen con esa curiosidad y la autosuficiencia, es decir, vengo a que me den algo a mi gusto, a mi medida, una religión que me satisfaga, pero que no tenga que ver con mis pecados, mi arrepentimiento y Jesús. Pasó en el tiempo de Juan Bautista, pasó después en el tiempo apostólico, pasa hoy en día. Siguiendo un poco con esa introducción de cómo se está dando las personas que venían a Juan el Bautista, curiosos, que no se eran bautizados, y personas que eran bautizadas. Juan el Bautista hace una advertencia muy seria, ¿sí? Dice, el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Dios iba
a talar Jerusalén específicamente en una destrucción en el año 70. Pero el Hijo de Dios venía a salvar a los pecadores y venía a hacer juicios a los impenitentes. Si no da fruto de arrepentimiento, ¿qué pasa con ese árbol? Es cortado. Nosotros esperamos eso en las personas que le predicamos el Evangelio, que hacemos discipulados. O sea, hoy vimos el bautismo de personas, ¿sí? Pero cuando recién comienza, el primer fruto que nos muestra la Biblia y que nosotros nos concentramos en ver es si hubo un arrepentimiento de pecados. No si la persona hizo un curso, no si la persona sabe mucho de teología, no si la persona tiene 30.000 años de iglesia, no. Vemos si hubo un arrepentimiento de pecados. Porque si hay un arrepentimiento, perfecto. Por eso vino Jesús. Pero si no, la raíz, el hacha, está puesta a la raíz del árbol. O sea, todo árbol que no lleve buen fruto, es decir, toda persona que no se arrepienta, va a ser talada. Y para explicar eso tenemos que decir, bueno, va a ser condenada. Quizás en este mundo va a vivir tantos años, pero si murió sin creer en Jesús y sin arrepentirse de sus pecados, ese talado significa ir a la condenación eterna. Así de serio, ¿sí? También después Jesús, por razones de tiempo, Juan el Bautista, por razones de tiempo no, vamos a ampliar lo que es acerca de cómo funciona una era y que estaba subiendo y demás. Pero la idea es esta, ¿no es cierto? Hay poco tiempo y quizás la última oportunidad, ¿no es cierto? Porque ya todos los profetas habían sido enviados y el último profeta estaba ahí, que era Juan el Bautista, y después del Mesías ya está. Ya no más pueblo de Israel con profetas, ya está. Por eso la raíz estaba puesta, el hacha estaba puesta a la raíz de los árboles. Vamos a los versículos que dijimos que íbamos a ver hoy, ¿no es cierto? Que es el versículo 13. El versículo 13 dice, entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Ustedes se preguntaban, ¿por qué si todos los pecadores va a Jesús? ¿Cuál es la necesidad de que vaya Jesús a un bautismo de esta clase? Bueno, él no necesitaba perdón de pecados, por lo tanto no necesitaba ir en ese sentido, sino que él fue en otro sentido. ¿Cuál fue el sentido en que fue Jesús? Él no tenía que arrepentirse de nada, pero él se estaba identificando en vida con los pecadores. ¿Por qué en vida? Porque aún no había ido a la cruz. Él tenía una vida santa, él había guardado todos los mandamientos, él era sin pecado, y se abre paso en medio de una multitud pecadora que está bautizando ahí Juan el Bautista, pero aquí está el anuncio de Juan. Este es distinto, este es diferente. Él no viene para ser bautizado, como le habrá dicho en esa conversación, no me pidas que te bautice, es necesario que sea bautizado por ti. Entonces es como que la gente entiende, ¿verdad? No necesita ser bautizado. Pero acá viene lo extraño, ¿no? De todo esto. Que Jesús le dice, yo voy a ser bautizado por un pecador, que es Juan el Bautista, ¿no? Y delante de otros pecadores que estaban ahí en el río. Los fariseos mirando allá desde lejos. ¿Pero por qué? Porque dice el versículo número 3, el versículo número 15. Pero respondiendo Jesús le dijo, deja ahora que sea así, porque así nos conviene cumplir toda justicia. ¿Qué justicia conviene cumplir? Era injusto que una persona santa vaya a bautizarse donde se bautizan los pecadores. Pero desde el punto de vista de Dios, era justo que su Hijo justo muriera por los pecadores. Entonces, Él iba a identificarse en la cruz con los pecadores porque ocupó nuestro lugar. O sea, en su muerte. Pero aquí también, en vida, Él se identifica con los pecadores. Él cumple la justicia, porque Él cumple la justicia de Dios, ¿sí? Entonces acá entendemos algo que nosotros hemos predicado otras veces, que hemos enseñado, ¿sí? Que no solamente la muerte de Jesús es importante para nuestra vida como creyentes, sino también la vida justa de Jesús. O sea, por su muerte
somos perdonados. Por su muerte, nuestro pecado es cargado sobre él. Pero así, como alguien dijo, quedaríamos simplemente como inocentes, pero no como justos. Pero Cristo aplica su vida justa también, y esto es parte de todo su ministerio. Somos salvos por su muerte y por su vida. Como decía John Owen, el puritano, salvos por su vida y por su muerte. Entonces el bautismo de Jesús tiene conexión con el plan de redención, ¿sí? A veces fijamos nuestra atención en Juan el Bautista, en el acto de Jesús, que también eso, ahora vamos a ver que hubo una voz del cielo, etcétera, pero también es parte de su acto de redención. Él comienza su ministerio público con este acto, sí, que apunta a la redención, a que Dios nos considera justo por su vida justa. Y después, unos 3 años y medio casi, tendría que ir a la cruz para que Dios cargue en él el pecado de su pueblo, el pecado de nosotros, y así también nos justifique. Juan se opone. Yo hubiese hecho lo mismo, vos hubieras hecho exactamente igual. No, ¿cómo yo voy a bautizar al Cordero de Dios que Él quita el pecado del mundo? Quizás Juan, no sé hasta qué profundidad habrá entendido esto que nosotros lo sabemos hoy, porque ya tenemos todo el Nuevo Testamento y estamos 2000 años después, y también después de muchos estudios bíblicos hechos a lo largo de la historia para entender esto. Pero habrá sido, no sé, el evangelista, también esto está en otro evangelio, nos dice muy brevemente lo que pasó. Pero habrá habido como diciendo, yo me opongo, no puede ser, yo no puedo bautizarte. Tú, Señor, tienes que bautizarme a mí. Quizás en forma temblorosa con sus manos, Juan el Bautista bautizó a Jesús, ¿sí? Y sabía que si bien nosotros sabemos por la Escritura, que no terminó ahí abruptamente su ministerio, siguió bautizando, pero ya había una transición. Cuando bautizó en agua, ¿no?, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ya su ministerio llegaba a su fin. Y es así como él se menguó en su ministerio y en persona, y Jesús creció, y los discípulos bautizaban. Jesús no bautizaba, pero los discípulos bautizaban. Es como una continuación que hubo, eso nos muestra otra escritura, pero hasta allí llegaba, podemos decir, el ministerio de Juan el Bautista. Él había dicho algo más acerca de Jesús, ¿no es cierto? Él había dicho que Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. O sea que no venía el Mesías a bautizarlos en agua. Ustedes se fijan que Jesús no bautizó, ¿sí? Pero sí a bautizarlos internamente, es decir, a cambiar sus corazones, a transformar sus vidas, a darle un nuevo, lo que nosotros ahora conocemos como nuevo nacimiento, como la regeneración. Ese es el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Muchas veces las iglesias han distorsionado del bautismo del Espíritu Santo como una experiencia posterior a la conversión o como una segunda experiencia, pero realmente es cuando la persona es transformada por el poder del Espíritu Santo. Ese es el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Es la conversión misma y no una segunda experiencia. La segunda experiencia que la Biblia nos llama con el Espíritu Santo es ser llenos del Espíritu Santo, y como la santificación es progresiva, es la lucha diaria entre menguar nosotros y crecer Él, entre vaciarnos nosotros y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, Jesús vino a ser bautizado para identificarse con los pecadores. Dice, así nos conviene, y nos convino a todos nosotros. Nos convino a toda la iglesia de los siglos, que así sea. Si Él no hacía esto, no podíamos ser salvos. Si Jesús tenía pecado, no podíamos ser salvos. Si Jesús no iba a la cruz, no podríamos ser salvos. Como dice un autor que se llama R.C. Sproul, Jesús no solo tuvo que morir por nuestros pecados, sino también vivir para nuestra justicia. Y eso es lo que vino a hacer en el Jordán. Él estaba viviendo para la justicia de Dios, continuó santo hasta la cruz, y luego en la cruz completó, en ese consumado es la obra de la redención. Está involucrada la Trinidad aquí.
Fíjense que es muy cortito el versículo, podemos leerlo, pero merece una explicación un poco más larga, ¿sí? 16 y 17, es lo que pasó, ¿no? Y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Es difícil saber quiénes vieron la paloma, el Espíritu Santo a manera de paloma, no la paloma, perdón. El Espíritu Santo a manera de paloma que descendía sobre él. Jesús, obviamente, y Juan, seguramente, no sabemos quién más. La voz de los cielos, si la entendieron todos, tampoco sabemos. Puede ser que sí, y otros puede ser que hayan, como en otra oportunidad, donde Dios habló, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, es un ángel le habló, fue un trueno o algo por el estilo. Pero esto sucedió. Están estos tres elementos. Jesús asciende del agua y ahí tenemos la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Hijo de Dios eterno que procede del Padre eterno, encarnado, siendo 100% Dios, 100% hombre. Y ahí en el Jordán tenemos a la persona del Hijo. Pero también aparecen las otras dos personas de la Trinidad. Por un lado, el Espíritu Santo, que la paloma, ¿sí?, siempre trae buenas noticias, es un animal identificado como algo puro, no podía ser otro animal. Recuerden que como animales para ofrecer estaban los corderos y estaban las palomas también, ¿sí? No podía ofrecer un cuervo, por ejemplo, u otro animal. El Espíritu Santo no es una paloma, ¿sí? La tercera persona de la Trinidad no tiene esa forma, Dios es espíritu, pero se identifica en esa forma. También como esa, siempre a veces se relaciona la paloma con la paz, pero ustedes recuerdan que en el arca de Noé, sí, también la paloma trajo, pues así podemos decir, buenas noticias. Algo manso, algo puro, podemos decir, y algo santo, en el sentido que simbolizaba, ¿no es cierto?, porque era un animal limpio que se sacrificaba, y ahora el Espíritu Santo desciende a manera de paloma. Tenemos la segunda persona de la Trinidad, el Hijo ahí, puesto en pie en la orilla del Jordán, al Espíritu Santo descendiendo, y ahora tenemos al Padre. ¿De dónde? La voz que viene de los cielos. Y aquí una voz que decía desde los cielos, no, este es mi Hijo amado. Ahí está la Trinidad, el Padre hablando de los cielos, el Hijo en el Jordán y el Espíritu Santo descendiendo. Por eso, en este mismo pasaje, en este mismo evangelio, de Mateo, en el capítulo 28, Mateo, por inspiración del Espíritu Santo, rescata escribiendo algo importantísimo, algo que nos da la pauta de por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús, cuando estuvo en el Jordán, estuvo allí la Trinidad bien patente, bien ejemplificada para todas las personas que estaban allí. Y lo ha escrito Mateo por inspiración del Espíritu Santo. Este mismo Mateo que nos dice, id por todo el mundo, o sea, rescata las palabras de Jesús, de ir por todo el mundo. Se puede traducir el verbo enseñando o haciendo discípulos y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto quizás no lo hemos tocado, pero simplemente lo digo brevemente. ¿Por qué bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y no bautizamos en el nombre de Jesús, como encontramos en el libro de Hechos, que dice Pedro, cada uno bautícese en el nombre de Jesús para perdón de sus pecados, y después de Pentecostés? Bueno, hay explicaciones horribles de este texto diciendo que está mal bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Descartamos esas. Hay después otras interpretaciones intermedias, pero creo que lo más sencillo es esto. Nosotros en la Escritura tenemos siempre dos tipos de cosas cuando leemos. Esto lo enseñamos a veces en el estudio bíblico, pero no quiero transformar esto en estudio bíblico, simplemente quiero recordárselo. Hay cosas que son normativas
en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, y otras que son descriptivas. Recuerdan que hay pasajes de la Biblia que uno dice, bueno, ¿esto es normativo o es descriptivo? ¿Sí? El mandamiento en en Mateo 28, ¿qué es? ¿Normativo o descriptivo? Es normativo. Y lo que nos dice el libro de Hechos, capítulo 2, respecto a lo que pasó, bautizar en el nombre de Jesús, es simplemente descriptivo. Nosotros nos guiamos por lo normativo. Y después le buscamos una explicación. ¿Por qué bautizó en el nombre de Jesús y no está ahí la fórmula bautismal? Quizás no era Lucas que escribió Hechos hacer énfasis en eso. Y simplemente describe el acto de su identificación con Jesús, porque también se bautizaban. Y el bautismo es una identificación con Jesús. No vamos a ir más allá de eso, pero cuando alguno le pregunte, ¿por qué bautizan en el nombre del Padre y del Espíritu Santo? Esto no es un invento de la Iglesia Católica. Esto no es algo que heredamos de ellos, sino que aún hay un documento muy temprano en la Iglesia llamado la Didache, año aproximadamente 64 después de Cristo, que dice que bautizaban ya en ese tiempo. O sea, antes de la destrucción de Jerusalén, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es algo extrabíblico, es un documento extrabíblico, pero nos dice en su antigüedad cómo la iglesia primitiva tomó esto. No es la iglesia católica. Esto está en la Biblia y esto ha sido la práctica, podemos decir, de la iglesia en forma histórica. Hemos visto entonces por qué Jesús vino a ser bautizado. Hemos visto cómo el Dios Trino, o sea, la Trinidad, trabaja en la salvación, ¿sí? En el sentido que está presente ahí en este bautismo de Jesús. Y ahora, como parte final del mensaje, vamos a ver las diferencias entre el bautismo de Juan y el de la iglesia. O sea, el que vimos hoy. Hoy fue el día de bautismos aquí en la iglesia. El bautismo de Juan se identificaba a la gente para esperar al Mesías, pero era un bautismo para arrepentimiento de pecados. El bautismo de la iglesia del Nuevo Testamento, la gente no se bautiza para arrepentirse de sus pecados, ya se ha arrepentido de antes. ¿Sí? Tampoco en el tiempo de Juan el bautismo significaba que el agua tuviera un poder para limpiarle de pecados, sino que también era un simbolismo. En eso coincide, esto también es un simbolismo, pero los simbolismos son diferentes. ¿Sí? El simbolismo en Juan era un simbolismo de limpieza. ¿Sí? El simbolismo, y fíjense que Jesús obviamente no podía ser bautizado porque él era santo, pero él se identificó con los pecadores. Él no necesitaba ir a la cruz porque era inocente, sin embargo, fue a la cruz. ¿Se entiende eso, verdad? Ahora, eso también tiene un simbolismo que por el Nuevo Testamento es más profundo todavía. Tiene que ver con la vida entera de Jesús. Jesús murió en la cruz, ¿sí? Por lo tanto, el símbolo del bautismo es que cuando la persona, ustedes ven que se sumerge en el agua, eso significa muerte. La inmersión significa muerte. Jesús murió en la cruz y fue puesto en la tumba. El bautismo se dice que es una tumba simbólica. Eso significa para nosotros, bueno, otras partes de las iglesias reformadas creen en otra interpretación acerca del bautismo, por eso bautizan niños, pero en nuestra teología creemos que es una tumba simbólica. Con lo cual, el creyente pasó esto en su vida. Para vivir con Cristo primero tuvo que morir. El creyente, para seguir a Cristo, primero tuvo que negarse a sí mismo y tomar la cruz. Por eso, lo que se simboliza el bautismo es a Jesús por un lado, en su muerte y resurrección, y también se está ejemplificando, pero en vivo, ¿sí? Que yo morí a mis pecados, y cuando salgo del agua significa, o ejemplifica, que yo ahora vivo una nueva vida, respiro un nuevo aire, un aire, podemos decir, espiritual. Antes era un pecador que no comprendía las cosas de Dios, que no entendía, que amaba mi pecado, que solamente vivía para mí. Pero moría eso, por el poder, ¿no es cierto?, resucitador del Espíritu Santo, salgo a una nueva vida, me levanto del agua. Y esa nueva vida ya es la vida luminosa.
Es como el bebé que nace, sale del vientre y ve la luz. Ese es el nuevo nacimiento que tenemos. Es la resurrección, es levantarse del agua. Todas esas simbologías están puestas, podemos decir, en el bautismo. Entonces la diferencia, remarcamos, Juan el Bautista era un bautismo para arrepentimiento de pecados, eso nos dice la palabra, y el bautismo del Nuevo Testamento es un bautismo que ejemplifica el cambio de vida que Dios ha obrado en una persona. Hacemos algunas preguntas finales a cada uno. Primeramente, ¿has tenido el bautismo que se llama del Espíritu Santo y fuego? Como expliqué hace un momento, esto no es una segunda experiencia después de la conversión. Es la experiencia de la conversión. Dicho de otra forma, la pregunta es, ¿has sido salvado por Cristo Jesús y el Espíritu Santo ha cambiado tu corazón? Estas personas que se bautizaron hoy, hemos pedido un paso bíblico antes. ¿Cuál fue el paso bíblico que hemos pedido? El que la Biblia exige. Si creyeres en tu corazón, bien, pero también si confesares con tu boca. ¿Sí? Obviamente aquellos, por ejemplo, tenemos en nuestra congregación personas que son sordas. Ellos no lo van a confesar con su boca, pero también tienen un lenguaje en lengua de señas y en su momento cuando se bautizaron ellos han testificado de Jesús. O sea, lo que nos pide la palabra es creer con el corazón, testificar con nuestra boca, bautizarse. Ese es el panorama completo, podemos decir, de un miembro que se añade a la iglesia local. Las personas que se han bautizado hoy han dado testimonio a Jesús. Testimonio audible, testimonio en la congregación. Entonces, nosotros hemos visto que en esas personas, por lo que uno puede ver, la congregación puede ver, hubo un bautismo del Espíritu Santo y fuego. Es decir, a veces pensamos, ¿no? El bautismo, y sobre todo, cuando agregamos la palabra fuego, que es algo espectacular, ¿sí? Hay muchas conversiones que son espectaculares. Y hay otras que son como la semilla, que va creciendo. Otras son como la levadura, que va leudando toda la masa, algo progresivo. Pero sabemos que hay un cambio ahí. Y que Cristo cambió ese corazón. Por lo tanto, la pregunta es, ¿has sido bautizado con ese bautismo de Jesús, que es la salvación? Porque si no, no puedes aspirar a un bautismo en agua que simplemente es algo que ejemplificaría algo que nunca ocurrió. Pero si no has sido bautizado en Espíritu Santo y fuego, significa que debe hacer algo muy similar a lo que hacía la gente en tiempo de Juan, arrepentirse de los pecados. Y ahora, al tener la información del Evangelio, creer en Jesús como Salvador. Una palabra, tengo 3 cosas. Segunda, a los que se bautizaron hoy, a los recién bautizados. Sí, Cristo se identificó con los pecadores. Ahora ustedes a través de este acto se han identificado con Cristo de una manera pública y visible. La fecha de hoy, que después vamos a ver el pacto de membresía, es significativa para ustedes, tanto como la fecha de cumpleaños. ¿Sí? No es que hoy han nacido de nuevo, no, para nada. Pero sí hoy han cumplido este mandato bíblico y que recuerdan, como hemos estado estudiando durante todo este tiempo en la iglesia, son medios de gracia para fortalecer la fe del creyente y hoy van a poder participar de la cena del Señor. Tercer y último punto. A todos los creyentes ya, ¿sí? A todos los miembros. Te has identificado con Cristo en el bautismo tiempo atrás, ¿verdad? Y me incluyo yo en esta. Me incluyo, obviamente, siempre me incluyo. ¿Cómo estamos identificando? Identificándonos con Cristo. Somos tan identificables con Cristo que el mundo puede ver a Cristo en nosotros. Porque es muy lindo haberse bautizado una vez, esa es una identificación, pero de ahí comienza un testimonio público de identificación. Entonces la pregunta es, ¿nos estamos identificando con Cristo en nuestro diario caminar? Que el Señor nos ayude, hermanos, a que eso pueda ser posible. Ahora vamos a identificarnos también con Cristo, que es otra forma que tiene la iglesia periódicamente de hacerlo, a través de la cena del Señor.
Pero recuerden que más allá de estas paredes, donde a veces hacemos el bautismo o la cena del Señor, el mundo está viéndonos y el mundo, si nosotros tenemos el nombre de Cristo, también va a pensar que tenemos la vida de Cristo en nosotros. Que el Señor pueda hacer esto en nosotros. Amén.